La verdad que teníamos muchas expectativas. No esperábamos ni un milagro. No pensábamos que iba a ser una solución definitiva, pero tampoco pensábamos que se iba a lograr tanto. La verdad que haber tenido un resultado después de los 15 días de la primera aplicación para nosotros fue mucha emoción, porque esa esperanza que nosotros sentíamos con esa puerta, ese camino hacia una mejor calidad de vida para Renzo, era una posibilidad cierta. Así que la verdad que eso fue muy movilizante para nosotros. Sí, bueno, mi nombre es Enrique, estamos acá con Renzo, somos de Argentina. Renzo tiene 13 años y padece de una parálisis cerebral desde su nacimiento, producto de complicaciones en el parto que hicieron que tuviera falta de oxígeno. Se llama hipoxia y eso le produjo lesiones en el cerebro que dejaron dificultades de movilidad en todo su cuerpo, pero con predominio en el lado derecho. Digamos que esta condición que tiene Renzo, esta parálisis, hace difícil su vida cotidiana en aspectos básicos como higiene, vestirse, alimentarse. Y bueno, él cuenta con la ayuda de la familia que lo ayuda en estas actividades, digamos, que todavía le falta, digamos, algunas facultades como para poder valerse por sí mismo. Nos impulsó a hacer el tratamiento el hecho de que Renzo, a partir de los 6 años, tuvo un estancamiento en sus progresos. Digamos que es como que llegó a un límite en relación a lo que podía llegar a recuperar con la rehabilitación de kinesiología y terapia ocupacional, y todavía le faltaba un poco como para valerse por sí mismo. Entonces nosotros vimos como una posibilidad en lograr ese objetivo. La verdad que fue un momento de mucha emoción. A los 15 días de la primera aplicación desde las células madre, él logró esa facultad. Digamos que puede parecer poca cosa, pero para Renzo significa poder tomar un vaso, tomar agua, poder escribir con la mano derecha. Así que bueno, incluso poder vestirse solo, ponerse una remera, agarrar, digamos, cualquier objeto con esa mano. Así que bueno, fue un gran paso para él. Y bueno, y otras facultades que también vimos, recuperó fuerza en el tronco y en las piernas, mejoró su postura, comenzó a caminar mucho más. Él podía caminar un par de cuadras antes del tratamiento y unos meses después ya estuvo caminando 2 o 3 kilómetros. Después en esta segunda aplicación que se está haciendo Renzo a células madre, ya podemos ver una mejoría en el control voluntario de sus músculos. Antes él no podía y competía, digamos, no competía, sino que se comparaba con su papá, conmigo, en el hecho de tratar de mover sus músculos, digamos, hacer contracciones musculares sin estar caminando o moviendo las piernas. Y bueno, eso lo logró hacer en el día de ayer. La verdad que nos pusimos muy contentos. Él fue el que nos llamó para mostrarnos que podía hacer esto, una nueva mejoría. Y el control de su mano derecha también está mejorando cada día más. Antes tenía dificultad para hacer este movimiento. Puede subir y bajar la mano con mayor facilidad. Así que bueno, quisiéramos decir como última palabra un agradecimiento a toda la gente de Beique por el trato que nos dan, porque la verdad que son muy profesionales, el equipo técnico, los profesionales tanto de la administración como los que hacen el tratamiento, los médicos, los enfermeros. Bueno, la experiencia acá en el Hospital Betterving nos parece realmente muy buena. La verdad que se nota que es una muy buena organización y una muy buena calidad profesional, tanto de los terapistas como de la gente que atiende. La comida, la verdad que es muy saludable. Nos parece como un planteo, digamos, integral, apuntar a no solamente la aplicación de las células madres, sino también el cuidado del equilibrio del organismo. En eso vemos que Renzo ha tenido también
muchas mejorías en el aspecto de su piel, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de su organismo, así que la verdad que nos parece también una experiencia muy positiva. Nosotros recomendaríamos la terapia de células madres, sin lugar a dudas. En base a nuestra experiencia, la verdad que es un tratamiento sencillo, poco invasivo y con pocos efectos colaterales, así que lo que más vimos nosotros, por lo menos en nuestro caso, y hablamos de nuestra experiencia y también de haber hablado con otros pacientes que tuvieron buenos resultados, la verdad que la recomendamos. Sentimos muy contenidos y bueno, gente realmente que nos trata muy bien. Así que estamos agradecidos, muy contentos por digamos, tener esta posibilidad de que Renzo pueda acceder a este tratamiento.